Afortunadamente, mis queridos hermanos en Cristo, el Señor no nos deja solos. Eso es una verdad que tenemos que entenderla. Él no nos dejará solos y como Él dijo, siempre estaré con ustedes todos los días. Hay obispos, hay cardenales que todavía tienen la cabeza en su sitio y sobre todo la usan correctamente, su cabeza. Vienen a advertirnos de los errores que estamos viviendo y sobre todo de las consecuencias de seguir esos errores. El cardenal Müller habla sobre el peligro que es para el catolicismo seguir al comunismo y sobre todo advierte una teoría que se viene regando. El comunismo y el cristianismo, ni primitivo ni moderno, tienen absolutamente nada que ver, tienen absolutamente nada en común. Vamos a verlo a continuación. Amados hermanos en Cristo, todavía, gracias a Dios, tenemos obispos que tienen la cabeza en su sitio, que pueden pensar, razonar y sobre todo que tienen inteligencia y sabiduría, astucia para guiar a su pueblo. Lástima que son eméritos como en el caso del cardenal Müller, pero aún así sus mensajes calan a nivel mundial. Hay una teoría que está surgiendo en el día de hoy, donde nos quieren hacer ver que el cristianismo debe ser sustituido por un comunismo. Poco tendrás poco, pero serás muy feliz. Entre menos tengas es mejor. Ya ven lo que en varios países del mundo se habla, partidos comunistas que están tomando el control, modifican leyes, modifican constituciones, modifican modo de vida de los países para tomar el control de ciertos países y convertirlos al socialismo, al comunismo. El cardenal Müller habla sobre esta teoría en una entrevista y da una información muy importante que la vamos a ver a continuación. Afortunadamente todavía contamos con cardenales como Müller. El cardenal Müller no deja títere con cabeza y comienza la entrevista estableciendo la postura fundamental del cristianismo sobre el amor divino. Dios es amor. San Juan lo dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 8 al 12. En contraste, explica el comunismo, tal como se presenta en los escritos de Karl Marx y sus seguidores, es esencialmente ateo. Que quede bien claro. No tiene nada que ver el comunismo con el cristianismo. El comunismo, en su núcleo es ateo, afirma Müller, añadiendo que esto se manifiesta en una triada de sin Dios, sin gracia y sin amor. Tal como lo escribió así Alexander Solzhenitsyn, y un destacado crítico del comunismo. El cardenal argumenta que la negación de Dios conduce a una visión nihilista del ser humano, donde las personas son vistas como simples componentes de un sistema colectivo y no como individuos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta perspectiva, según Müller, resulta en atrocidades históricas. Marx no solo niega la existencia de Dios como origen de toda la creación y meta de la búsqueda de la verdad y la felicidad de cada ser humano. Él declara que la religión en general es peligrosa. Es peligrosa ilusión y como opio del pueblo autodestructivo. Así la concibe la religión Marx para el pueblo. ¿Eh? Dice Miller subrayando las consecuencias desastrosas de tal pensamiento comunista son históricas y se pueden ver todavía en los países gobernados por ese tipo de élites comunistas. La crítica a las equiparaciones del cristianismo con el comunismo son aberrantes. Müller refuta la idea de que el cristianismo primitivo y el comunismo comparten ideales similares, particularmente en el que respecta a la propiedad en común. Según Müller, la caridad cristiana se basa en el reconocimiento de que todos somos hijos de Dios y que los bienes que poseemos son dones recibidos de Él. El cristianismo primitivo es el resultado de la fe en Cristo resucitado, el Hijo del Padre,
y no tiene nada que ver con la escena comunista y la práctica de los comunistas y políticos del día de hoy. Absolutamente nada que ver, aunque ellos pretendan o se hagan llamar como los salvadores de la tierra. El cardenal también critica a aquellos que intentan modernizar la iglesia, haciendo compromisos con ideologías ateas, con la teoría de género, por ejemplo, los marxistas, calificándolos de ingenuos y de traicionar incluso la doctrina cristiana sobre la dignidad humana. Algunos representantes de la iglesia, en su ingenua devoción, no son capaces de analizar las bases ateas de la ideología que ellos representan, una ideología neomarxista que se está introduciendo en la iglesia católica. También el cardenal Müller reflexiona sobre la teología de la liberación. El cardenal reconoce que la teología de la liberación busca abordar el sufrimiento de los pobres de Iberoamérica, pero advierte contra el uso de métodos marxistas y comunistas para lograrlo. Señala que cualquier intento de promover la justicia social debe basarse en los principios de la antropología cristiana y en la doctrina social de la Iglesia, no de ideologías ateas y mucho menos de ideologías comunistas. La ideología de la liberación original quería ser una teología, es decir, un discurso sobre Dios, no una sociología política marxista disfrazada de devoción, explica así el cardenal Müller. Eh, Habla también sobre todo cómo los católicos deben buscar ser promotores de paz y de la política. Müller también discute el papel de la Iglesia y del Papa en la política global, afirmando que los líderes cristianos tienen la obligación moral de condenar los conflictos bélicos y abogar por la paz, instando a los responsables a reflexionar sobre la responsabilidad ante Dios. El Papa y también los obispos tienen la obligación moral de la todavía cristiana europea de condenar los conflictos bélicos como un medio de hacer política y de llamarla a los cristianos de todo el mundo a la oración para que Dios infunda pensamientos de paz en los corazones de los responsables, lo dice Müller. El cardenal concluye destacando la importancia de la oración y la acción moral en la búsqueda de la paz y la justicia del mundo, recordando a los líderes mundiales que un día deben morir, rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Nuestros líderes 70, 80 años en Washington, Moscú, Pekín, deben comprender que en cualquier momento deben rendir cuentas ante el tribunal de Dios, donde no podrán esconderse detrás de sus propagandas, sus portavoces, sentencia así Müller. Creo que las palabras de Müller son de calada fuerte, de calada muy fuerte, y nos revelan sobre todo que el comunismo no tiene nada que ver con el cristianismo y el catolicismo debe refutar todas esas teorías que quieren salvar al mundo alejándonos de Dios. Es decir, entre más ateo sea el mundo, es mejor para el comunismo y esto es una aberración terrible. Por una parte, también me gustó mucho, los católicos debemos velar por la paz, buscar la paz, orar por la paz, buscar por el bien de todos. Los católicos tienen el bien, que es Jesucristo, y deben proyectar ese bien para que la gente busque el bien de los católicos, que es Jesucristo. Tenemos esa obligación, buscar la paz. Y sobre todo, si es cierto lo que dice Müller, hacer viene mucho énfasis en que por muy rico que seas, muy poderoso que seas, lo creas o no, un día vas a dar cuentas ante el Tribunal Supremo, donde te va a pedir cuentas de toda esa multitud de gente que te dio a tu cargo, seas un líder mundial, seas un padre de familia, seas quien seas. Müller deja algo bien claro y al final de cuentas es Dios el que manda, es Dios el que reina, es Dios el del poder, es Dios el de la justicia y Él pondrá a cada quien en su sitio. Y es una cosa que a lo mejor a los que no deben mucho no les pasa mucho, pero al que debe mucho le debe dar terror. La salvación de tu alma no depende del dinero ni del poder que tengas en esa tierra. La salvación de tu alma depende de cuán fiel le fuiste a Jesucristo, cuán fiel aplicaste la ley de Jesucristo. Es algo que no debemos olvidar.